Pues en caso de que ocurra una emergencia médica, avisad al acomodador más cercano. Él se comunicará de inmediato con el Departamento de Primeros Auxilios, cuyo personal ofrecerá la ayuda y llamará también a los servicios de emergencia si fuera necesario. Los candidatos al bautismo deberán estar sentados en las filas delanteras centrales para el discurso del bautismo, que comenzará a las 11:40. Sentados, por favor. La Escuela para Evangelizadores del Reino capacita a precursores calificados para ampliar su ministerio. ¿Podrías tú asistir a esta escuela? Bueno, pues antes de responder, presta mucha atención al siguiente vídeo, que seguro que te animará. Desde su inicio, en el año 2014, la Escuela para Evangelizadores del Reino ha hecho muchísimo por la obra mundial. Esta escuela de 2 meses está pensada para capacitar a precursores de experiencia que desean servir donde haga falta. Y, aunque muchos ya han aprovechado esta oportunidad, otros no se animan. ¿Por qué? Bueno, algunos piensan, ya estoy bien donde estoy. Tengo un buen trabajo que me permite ser precursor. Mi congregación me necesita. ¿Quién sabe a dónde me mandarán? Odio mudarme. Es que no soy muy listo. Mis circunstancias no me lo permiten. No me necesitan a mí. Hay muchos otros que sí están a la altura. ¿Te has sentido identificado? Pues el cuerpo gobernante te entiende. No es fácil dejar atrás lo que conoces y adentrarse en lo desconocido. Pero antes de descartar la idea de ir a la escuela, hay una razón maravillosa que podrías tener en cuenta. ¿Cuál es? Si quieres descubrirla, por favor, ven a la reunión que se celebrará mañana durante la hora del almuerzo. Nos gustaría mucho que vinieras. Pues esta reunión para los interesados en solicitar la Escuela de Evangelizadores del Reino se celebrará mañana domingo a las 12:45 en el sótano, en el comedor para voluntarios. En caso de duda, los acomodadores os indicarán cómo llegar. Y todos los que deseen ampliar su ministerio estáis invitados a asistir. Pues el apóstol Pedro dijo que todos los profetas dan testimonio de Jesús. La siguiente serie de 6 discursos destacará por qué fue extraordinario el cumplimiento de las profecías sobre Jesús. Cada orador presentará el siguiente. El hermano Roberto Ajenjo, miembro de la familia Betel, que sirve en la congregación Madrid Puente, presentará el primer discurso titulado Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. Fue precedido por un mensajero. Hermano Ajenjo, te escuchamos con mucha atención. Hace muchos años, casi 2000 años, un ángel se le apareció en una visión al apóstol Juan y según Apocalipsis 19:10 le dijo, el testimonio acerca de Jesús es lo que inspira las profecías. Dicho de otra manera, la mayor parte de las profecías se pusieron en las Escrituras para dar testimonio, o sea, para enseñarnos acerca de Jesús. Así que si queremos entender las profecías de la Biblia, la clave está en estudiar la vida de Jesús, porque como decimos, muchas de ellas giran en torno a Él y a su papel en el propósito de Dios. De hecho, si estudiamos cómo se cumplieron las profecías que apuntaban a la llegada del Mesías, podremos entender mucho mejor también todas las profecías que Jesús dio y que todavía están en el futuro. Y entonces se fortalecerá nuestra fe en que todas las profecías que faltan por cumplirse
se cumplirán de manera totalmente exacta. Este discurso es el primero de una serie que va a centrarse en eso, en analizar algunas profecías relacionadas con Jesús, concretamente las que tienen que ver con el nacimiento de Jesús y con el principio de su ministerio. Y para que la información sea más fácil de seguir, si quizás estamos tomando nota, cada discurso de esta serie va a contestar siempre a 3 preguntas, las mismas. Van a ser, primero, ¿qué se profetizó? Segundo, ¿cómo se cumplió? Y tercero, ¿por qué fue extraordinario su cumplimiento? Luego, el último discurso de la serie sacará algunas lecciones prácticas para nuestra vida diaria que podremos aprender. Comencemos con la primera profecía. Decíamos que la primera pregunta que respondemos es ¿qué se profetizó? Para verlo, para responder a esa pregunta, vamos a volver a ver un pequeño trocito de más o menos 1 minuto del primer episodio de la serie Las Buenas Noticias según Jesús y después comentamos. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tienes que llamarlo Juan. Estarás feliz, radiante de alegría, y muchos se pondrán contentos por su nacimiento, porque él será grande a los ojos de Jehová. Pero no tomarán nunca vino, ni ninguna otra bebida alcohólica. Ya desde antes de nacer estará lleno de Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová su Dios. Además irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para volver el corazón de padres a hijos, y para que los desobedientes se vuelvan a la sabiduría práctica de los justos, con el fin de tenerle listo a Jehová un pueblo preparado. Qué ocasión tan impresionante, ¿verdad? En esta situación, el ángel estaba más o menos parafraseando una profecía. ¿Cuál? Vamos a leer, por favor, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer 2 versículos de Malaquías. Este es Malaquías 3:1. Dice, miren, voy a enviar a mi mensajero, y él despejará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su templo el Señor verdadero que ustedes buscan. Y vendrá el mensajero del pacto que esperan con alegría. Miren, de seguro vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, como vemos, Jehová de los ejércitos, Jehová, a través del profeta Malaquías, más o menos a la mitad del versículo profetiza que iba a venir el mensajero del pacto. Ahí se refiere al Mesías. Pero antes de la llegada del Mesías, si vamos al principio del versículo, vemos que dijo que iba a enviar a un mensajero. Y la labor de este mensajero sería despejar el camino, es decir, preparar a la gente, a las personas, para la llegada del Mesías, para ayudarlos a aceptar y seguir a ese Mesías. Vamos a ver ahora otro detalle que también forma parte de esta profecía en Malaquías 4:5. Un poquito más adelante, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y ahí dice, miren, antes de que venga el día grande e impresionante de Jehová, voy a enviarles al profeta Elías. Así que este versículo añade otro detalle más a la profecía. Jehová reveló que este mensajero sería, dice el profeta Elías. Claro, no de manera literal, no sería literalmente el profeta Elías, porque ya había fallecido mucho tiempo antes. Pero se refiere a que sería alguien parecido, alguien que tendría el mismo espíritu, la misma actitud, el mismo entusiasmo que había tenido tiempo antes el profeta Elías. Así que, en resumen, ¿qué se profetizó? Pues que iba a llegar antes del Mesías un mensajero que prepararía el camino y que tendría la actitud y el entusiasmo del profeta Elías. ¿Cómo se cumplió esta profecía? ¿Quién fue ese mensajero? Bueno, el trocito del vídeo que volvimos a ver nos dio una buena pista, pero podemos leer la respuesta directamente en la Biblia si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 10 al 14. Mateo 11, 10 al 14. Y ahí Jesús mismo explicó. Mateo 11, 10 al 14, es aquel de quien está escrito, mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, y él irá delante de ti preparándote el camino.
Les aseguro que entre los seres humanos no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es la meta hacia la que la gente avanza con empeño. Y los que avanzan con empeño logran alcanzarlo. Porque hasta la llegada de Juan, tanto los profetas como la ley profetizaron lo que pasaría. Quieran aceptarlo o no, él es el Elías que tenía que venir. Jesús lo dejó muy claro, ¿verdad? El mensajero predicho que dirigió a las personas hacia el propio Jesús fue Juan el Bautista. Él probablemente comenzó su labor alrededor de abril del año 29. Ese es el cumplimiento de la profecía que vimos en Malaquías. Y ahora falta la tercera pregunta. ¿Por qué fue extraordinario el cumplimiento de esta profecía? Pues vamos a ver dos motivos por los que fue extraordinario. El primero, las profecías sobre Juan el Bautista se escribieron cientos de años antes de que Juan naciera. Por ejemplo, esta profecía de Malaquías, que hemos repasado brevemente, se escribió unos 400 años antes. Y no es la única profecía que hablaba de Juan. En la Biblia hay otras. Por ejemplo, en Isaías 43 también se predijeron algunos detalles sobre él, y esa profecía en Isaías se escribió más de 700 años antes de que naciera. Sin duda algo extraordinario. Y el segundo motivo, Lucas 1:7 revela que los padres de Juan el Bautista, o sea, Zacarías y Elisabet, eran personas de avanzada edad. Y de hecho, su madre era estéril, no podía tener hijos. Así que el propio nacimiento de Juan el Bautista, el hecho de que pudiera y llegara a nacer, fue literalmente un milagro de Dios, algo extraordinario. Ese es el segundo motivo por el que el cumplimiento de esta profecía fue algo extraordinario. Y sin duda, como hemos visto, si recordamos el fragmento del video, para Zacarías, para su padre, tuvo que ser impresionante que se le apareciera un ángel y personalmente le confirmara que su hijo, Juan, iba a ser ese mensajero predicho en las Escrituras, cuando, por ejemplo, más o menos parafraseando, le dijo: Juan irá delante de Jesús con el espíritu y poder de Elías. Probablemente Zacarías pudo recordar esas palabras de las Escrituras y darse cuenta de que se iban a cumplir en su propio hijo. ¿Verdad que analizar esta profecía y cómo se cumplió fortalece mucho nuestra fe? Pues vamos a seguir haciendo a continuación algo parecido con otras profecías que también tienen relación con el nacimiento de Jesús y con el principio de su ministerio. Ahora, el hermano Daniel Jimeno, miembro de la familia Beter que sirve en la congregación Madrid-Moratalaz, presentará el siguiente discurso de esta serie. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron, nació de una virgen. Veamos otro fragmento de las buenas noticias según Jesús y después analizaremos las profecías que se cumplieron. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? Sobre ti vendrá Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Pues después de ver este fragmento en el cual el ángel Gabriel le notifica a María que va a quedarse embarazada, veamos a qué dos profecías de Isaías estaba haciendo referencia. Vamos a ver la primera profecía. Para ello podemos leer Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14.
Ahí dice: por lo tanto, Jehová mismo les dará esta señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Si nos hemos fijado en la palabra joven, tiene un asterisco, una nota a pie de página. Si vamos a esa nota, vemos cómo esa palabra joven se puede llegar a sustituir por la palabra doncella, es decir, una mujer virgen. Así que vemos cómo el profeta Isaías predijo que a través de una mujer virgen sería a través que nacería el Mesías. Y esto era algo muy difícil en esta época, ya que la única forma que ellos pensaban que una mujer se podía quedar embarazada era teniendo relaciones sexuales. Pero además también el profeta Isaías profetizó otro detalle que aún hacía más difícil este nacimiento. Y es que mencionaba que el Mesías iba a heredar el trono del rey David. Así que para ello estaba también delimitando cuál iba a ser la línea genealógica a través de la cual nacería este Mesías. ¿Y cómo se cumplieron estas profecías? Bueno, en lo que tiene que ver de que el Mesías tenía que nacer de una virgen. Leamos ahora Mateo capítulo 1, versículo 18 y también luego el 22 y el 23. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Ahí dice: ahora bien, así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran quedó embarazada por Espíritu Santo. Y ahora leamos los versículos 22 y 23 de este mismo capítulo. Ahí dice: todo esto de hecho pasó para que se cumpliera lo que Jehová había dicho por medio de su profeta. Miren, la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Bueno, vemos con estas palabras cómo realmente se confirma y se cumplió la profecía de Isaías, ya que finalmente fue María, esta mujer virgen, la que se quedó embarazada para que luego pudiera nacer el Mesías. Pero ¿qué podemos decir del cumplimiento de que iba el Mesías a heredar el trono de David? Bueno, pues tanto por parte de José como por parte de María podía recibir ese trono. Y es que ambos eran descendientes del rey David. Y es que por parte de José, su hijo adoptivo, Jesús, podía llegar a tener el derecho legal de recibir el trono de David. Y por parte de María podía recibir el derecho natural de tener el reino de David. ¿Cómo podemos confirmar que se cumplieron esta profecía? Bueno, pues en las genealogías de los evangelios de Mateo y de Lucas. En Mateo podemos ver la genealogía en la cual era la de José, y en Lucas podemos ver la genealogía de María, y vemos que ambas pasan por David. Así que de esa forma podemos confirmar que esta profecía se cumplió también de forma exacta. ¿Y por qué fue tan extraordinario el cumplimiento de estas profecías? Bueno, la primera de ellas, de cómo iba a nacer Jesús de una virgen. Como mencionábamos, en la época de Jesús, la única forma conocida en la cual una mujer podía quedarse embarazada era teniendo relaciones sexuales. De hecho, en el vídeo vemos cómo María le pregunta al ángel cómo iba a ser eso posible, ya que ella no estaba teniendo relaciones sexuales con ningún hombre. Y el ángel le contesta que sobre ella vendría Espíritu Santo y que el poder del Altísimo le envolvería con su sombra. Así que de esta forma Jehová iba a hacer un milagro para transmitir o transferir esa vida de Jesús, esa criatura espiritual, para transferirla a ella. Y así que pudiera nacer como un ser humano. Actualmente puede ser más fácil esta idea de transferir una vida y que una mujer se quede embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Y es que a través de la fecundación in vitro es posible concebir una vida en un tubo de ensayo, luego transferir esa vida a una mujer
y que pueda nacer un bebé. Así que de esa forma esa mujer puede quedarse embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Claro, en el caso de Jesús, gracias al Espíritu Santo de Jehová, fue como María se quedó embarazada sin tener relaciones sexuales, siendo virgen. Y en cuanto a la segunda profecía que hemos mencionado, de cómo tenía que ser un descendiente del rey David, el cumplimiento también fue algo extraordinario, porque nadie lo pudo negar. Y es que en esta época habían registros públicos los cuales se podían ver cuáles eran las líneas genealógicas de cada una de las personas. Así que de esa forma se podía demostrar cómo Jesús, sus antepasados, tenía a David como antepasado principal. Y es que a cualquiera de los muchos enemigos de Jesús les habría encantado demostrar que Jesús no era descendiente de David, pero nadie lo pudo demostrar. Además, también algo muy curioso que ocurrió con estos registros es que en el año 70 fueron destruidos, por lo que cualquier persona que nacía después no podía llegar a demostrar que era el Mesías, porque ya no existían esos registros que demostrara que era descendiente del rey David. Así que, ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues hemos visto el cumplimiento de 2 profecías relacionadas con el nacimiento del Mesías, y hemos visto que se cumplieron al detalle y de una forma extraordinaria, demostrando que Jehová lo tiene todo bajo control y que todas sus profecías son confiables. Ahora el hermano Antonio de la Rosa, siervo de construcción que sirve a la congregación Coslada El Plantío, presentará el siguiente discurso de esta serie. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. Nació en Belén. Veamos a continuación otro fragmento de las buenas noticias según Jesús. Después analizaremos la profecía que se cumplió. Adelante, vídeo. En aquellos días, César Augusto emitió un decreto para que toda la población se registrara. Y todos fueron a registrarse, cada uno a su propia ciudad. José también lo hizo. Subió de Galilea a Judea, de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén. Mientras estaban allí, a ella le llegó el tiempo de dar a luz. Y tuvo a su hijo, su primer hijo. Los sucesos que hemos visto representados en este fragmento de vídeo, ¿fueron simple casualidad o coincidencia? Notemos, por favor, unas interesantes palabras que dejó registradas el profeta Miqueas. Acompáñame, por favor, a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: «Y de ti, Belén Efrata, la que es demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el que será gobernante en Israel». Su origen se remonta a tiempos antiguos, a los días de mucho tiempo atrás. Bueno, ¿qué detalles interesantes pudiéramos llegar a destacar de estas palabras, de esta profecía? Para empezar, podemos decir que esta profecía se escribió con más de 700 años de antelación, por tanto, quedaba mucho tiempo hasta que llegaran a aparecer en escena los protagonistas de esta. Por otra parte, Miqueas también hace referencia explícita al nombre de la ciudad donde nacería el Mesías, concretamente Belén Efrata. En alusión a este extraordinario suceso, seguro que ninguno de nosotros pudimos decidir dónde naceríamos, ya sea el país, la ciudad, la cultura, el idioma. Tampoco pudimos escoger la familia a la que perteneceríamos. Es más, seguro que a ninguno de nosotros se nos dio un catálogo donde pudiéramos seleccionar alguna de estas opciones, ¿verdad?
Incluso puede que hasta nuestros padres planearan con todo lujo de detalle cuándo y cómo naceríamos. Pero algunos de estos sencillamente no se cumplieron ni de lejos. Es más, ¿pudieron ellos decidir qué o quién como personas llegaríamos a ser? Seguro que para muchos de nuestros padres resultó ser una verdadera sorpresa algunos de estos detalles. Por eso, cuán impresionante resulta ser el cumplimiento al detalle de esta profecía, ¿verdad? Además, resulta muy significativo, como se nos ha mostrado en el fragmento de vídeo, que el mismo rey David, ascendiente del Mesías, también había nacido en esa pequeña ciudad 10 siglos atrás. De hecho, a esta pequeña ciudad o aldea precisamente se la llama la ciudad de David, apareciendo en la Biblia este término un total de unas 46 ocasiones. Ahora bien, ¿cómo se llevó a cumplir esta extraordinaria profecía? Pues bueno, estando José y María en Nazaret, el emperador romano Cayo Julio César, más conocido como César Augusto, emitió un decreto que exigía que todos los habitantes de su imperio se registraran cada uno en su propia ciudad. Y debido a que la nación de Israel estaba bajo su dominio, pues lógicamente tuvieron el mismo decreto. Por ello, todos los israelitas tendrían que ir a registrarse a sus ciudades de origen, y entre ellos también el propio José. Así, en estas circunstancias, ¿obedecería José dicho mandato en el avanzado estado de gestación en el que se encontraba su esposa María? ¿Y María acompañaría finalmente a su esposo después de posiblemente haber estado preparando durante meses la llegada del bebé y más siendo primeriza? Pues bueno, leámoslo lo que llegaron a hacer ellos. Acompáñame por favor al relato de Lucas, el capítulo 2, los versículos 4 al 7. Lucas, capítulo 2, versículo 4 al 7, dice: José también lo hizo, y claro, como pertenecía a la casa y familia de David, subió de Galilea a Judea, de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén. Fue a registrarse con María, que le había sido dada en matrimonio, según lo prometido, y que pronto daría a luz. Mientras estaba allí, a ella le llegó el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo, su primer hijo. Lo envolvió con mandas de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había espacio para ellos en el lugar para huéspedes. Bueno, como nos muestra aquí el relato de Lucas y también hemos podido ver en el fragmento de vídeo, José, que era descendiente de David, obedeció el mandamiento de ir junto con María a registrarse a su ciudad natal, a Belén de Judá. Pero ya estando en Belén, María dio a luz a Jesús, cumpliéndose así lo que se había profetizado mediante el profeta Miqueas. Ahora bien, ¿por qué fue tan extraordinario el cumplimiento de esta profecía de Miqueas? Pues bien, cuando Jesús vino al mundo, había en Israel 2 ciudades que se llamaban Belén. Una de ellas estaba al norte del país, a tan solo unos 11 kilómetros al oeste de Nazaret, donde vivían José y María. Y la otra se encontraba cerca de Jerusalén, hacia el sur de esta. Pero para la profecía vemos que esta está indicada claramente y específicamente cuál de estas 2 ciudades sería. De hecho, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6, se relata que los sacerdotes principales y los escribas de aquel tiempo reconocieron ante el rey Herodes que estaba profetizado que de Belén de Judea saldría un gobernante que pastorearía Israel. Además, Miqueas menciona en su profecía a Belén Efrata, siendo precisamente Efrata el anterior nombre que tuvo esta Belén de Judea. Así establecida ya la ciudad donde nacería el Mesías, vemos que esta estaba relativamente lejos de Nazaret, de Galilea, donde José y María vivían. Es más, si midiéramos la distancia entre estas 2 ciudades, veríamos que es aproximadamente de unos 110 kilómetros. Sin embargo, si viajáramos a través de las rutas de Samaria, este viaje podía haber resultado ser de hasta unos 150 kilómetros. ¿Te imaginas en aquella época haciendo un viaje en esas circunstancias, con esas condiciones? Bueno, dicho viaje seguramente que no sería nada sencillo. Y esto fue especialmente para María, ya que el recorrido de varios días, además de transcurrir por terrenos montañosos, debido a su estado, seguro que tuvo que hacer frecuentes paradas para poder descansar. Por lo que seguro que el viaje les llegó a tomar mucho más tiempo del que esperaban. Así, en dichas circunstancias, puede que incluso, preocupados por el bienestar de ella y del bebé, se llegaron a preguntar: ¿y si el momento de dar a luz llega en pleno viaje? ¿Seremos capaces de realizar el viaje de manera segura? ¿Encontraremos lo que es un buen lugar para que nazca el niño? Es más, ¿encontraremos o echaremos de menos el apoyo de familiares y amigos en tales circunstancias? Bueno, pese a todas estas posibles preocupaciones, como vimos en el fragmento de vídeo, María acompañó a su esposo José, probablemente a lomos de un asno.
Ahora bien, ¿fue mera coincidencia el cumplimiento de esta profecía? Pues desde luego que no, pues para que Jesús naciera en Belén, Jehová tuvo que hacer que el César ordenara al pueblo que se registrara. Y pese a lo complicado del viaje, María no dio a luz en este, sino que llegó bien a Belén de Judá y encontraron un lugar modesto para que naciera el niño. Así, por fin se cumplió al completo la profecía de que el Mesías, Jesús, nacería en Belén. ¿Verdad que nos impresionan los detalles del cumplimiento de esta profecía sobre el Mesías? Ahora el hermano Adrián Moratilla, miembro de la familia Betel y que sirve en la congregación de San Sebastián de los Reyes Centro, presentará el siguiente discurso de esta serie. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. Jehová lo protegió de niño. ¿Eres padre o vas a serlo? De seguro, de ser así, una de tus mayores preocupaciones es el cuidado y la protección de tu hijo. José y María no eran la excepción, y cuanto más al tener la gran responsabilidad de cuidar del Hijo de Dios. Pero Jehová, como padre, también se preocupaba del cuidado de su hijo en la tierra. Sabía bien que sería vulnerable siendo un niño, y estaba muy al tanto de los deseos de Satanás por destruirlo. Pero Jehová lo tenía todo bajo control. Veámoslo en otro fragmento de las buenas noticias según Jesús. Después analizaremos las profecías que se cumplieron. Resulta que el ángel de Jehová se le apareció a José en un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De modo que José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Egipto. Herodes, al ver que los astrólogos lo habían engañado, se puso muy furioso. ¡No! ¡No! Y teniendo en cuenta el tiempo exacto que había averiguado por ellos, mandó matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo que vivían en Belén y todos sus distritos. Centrémonos en 2 profecías. Veamos cómo por medio de Jeremías y de Oseas se predijeron los esfuerzos de Satanás por destruir al futuro Mesías y cómo Jehová lo protegería. Más de 6 siglos antes de su nacimiento, ya se había predicho que durante su infancia el futuro Mesías estaría a punto de ser asesinado junto con otros niños israelitas. En Jeremías 31:15 se profetizó que madres israelitas sufrirían por el asesinato de sus hijos. El texto detalla cómo sus lamentos y amargo llanto se oiría desde zonas lejanas del país y que incluso tal sería su dolor que no se dejarían consolar. Este hecho nos recuerda a otro acontecimiento anterior en la historia del pueblo de Dios. Cuando eran esclavos en Egipto, Jehová vio cómo Faraón ordenó matar a los varones hebreos recién nacidos. Pues Satanás iba a hacer lo mismo, usaría la misma táctica para intentar acabar con la vida del Mesías. Pero en una segunda profecía, mediante Oseas, Jehová dijo que salvaría a su hijo. Acompañadme a leerla, por favor. La encontramos en el libro de Oseas, el capítulo 11, el versículo 1. El libro de Oseas 11:1, allí leemos: Cuando Israel era un muchacho, lo amé y llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al igual que al pueblo de Israel, Jehová salvaría a su hijo haciéndolo salir de Egipto. Vemos que no se predijo cómo ni cuándo, pero el futuro Mesías sería protegido en esta tierra hasta que pasara el peligro. 2 profecías muy específicas sobre el Mesías. ¿Cómo se cumplieron? Pues el rey Herodes se enteró del nacimiento de Jesús gracias a los astrólogos que habían venido de Oriente. Este grupo de expertos en astrología y otras prácticas de ocultismo llegaron a Jerusalén unos meses más tarde del nacimiento de Jesús
diciendo que iban a rendir homenaje al recién nacido rey de los judíos. Esto en Herodes le despertó sospechas y averiguó por medio de los principales sacerdotes y escribas que el Mesías tendría que nacer en Belén. Los astrólogos no regresaron y no le pudieron informar de la ubicación exacta de Jesús. Por ello, echó cálculos y para asegurarse de matar al Mesías que esperaban los judíos, mandó matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo que vivían en la zona de Belén. Vemos que la profecía de Jeremías tuvo el trágico cumplimiento que se había profetizado. Pero, ¿cómo protegió Jehová a Jesús? ¿Cómo se llegaron a cumplir las palabras de que llamaría a su hijo para que saliera de Egipto? Leámoslo de la propia Biblia. Acompañadme, por favor, a leerlo en el libro de Mateo, el capítulo 2, los versículos 13 al 15. Las buenas noticias según Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15. Allí leemos: Después de que se fueron, resulta que el ángel de Jehová se le apareció a José en un sueño y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De modo que Herodes se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Egipto, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Con esto se cumplió lo que Jehová había dicho por medio de su profeta: Llame a mi hijo para que saliera de Egipto. Como leemos y hemos visto representado en el fragmento de vídeo, para proteger a Jesús, un ángel le dijo a José que huyera, que se fuera con su familia a Egipto. Y vemos que José obedeció sin dudar y se quedaron allí hasta que Herodes murió. ¿Por qué fue tan extraordinario el cumplimiento de estas profecías? Pues pensemos por un momento cómo era toda la familia Herodes. Les definían la ambición por el poder y la desconfianza. Esto era tanto en Herodes el Grande, que por envidia y sospechas de que algunos familiares conspiraban contra él, incluso llegó a ordenar el asesinato de una de sus esposas, de 3 de sus hijos, algunos de sus mejores amigos y de muchas personas más. Además, en el vídeo hemos visto representada la tiranía y el odio que sentía. Pues ahora bien, como rey de Judea, al conocer la noticia del nacimiento del Mesías, ¿acaso tendría miedo de que el esperado rey de los judíos le quitara el puesto, le robara poder o influencia? Pues el plan para matar a Jesús podemos decir que no tenía ningún sentido desde el punto de vista político. Y es que no había posibilidad de que Jesús le quitara el puesto a Herodes, porque cuando Jesús nació, Herodes ya tenía unos 70 años de edad. Cuando Jesús creciera, el reinado de Herodes ya habría terminado. Detrás de esto vemos más que un rey buscando proteger su reinado. Sin duda, este y otros detalles nos demuestran cómo Satanás estaba detrás del malvado plan de Herodes. Siglos antes de que esto ocurriera, Jehová ya había profetizado que el diablo atacaría al futuro Mesías. Satanás sabía bien que al nacer como un bebé en una familia pobre sería vulnerable, que estaría indefenso. Y vemos que cruelmente no dudó en atacarlo desde su propio nacimiento y sus primeros años, momentos en los que Jesús no tenía ningún control sobre su vida. Pero también hemos visto que como su Padre Celestial Todopoderoso, Jehová lo protegió de niño. ¿Vemos lo extraordinario del cumplimiento de las profecías? Lo aprendemos también de los sacerdotes y los escribas. Al ser grandes conocedores y maestros de la ley, le dijeron a Herodes dónde nacería el Mesías, citando directamente de la profecía de Miqueas 5:2, analizada en el discurso anterior. Pero hubo un detalle que no le dijeron, que se le protegería en Egipto. ¿No nos parece sorprendente? No hay duda, el cumplimiento de estas profecías no fue mera coincidencia. Para que se cumplieran, tuvieron que intervenir fuerzas del mundo espiritual. Pero hay otras profecías que también se cumplieron sobre el Mesías. Ahora el hermano David Díaz, miembro de la familia Betel, que sirve en la congregación Azuqueca de Henares Sur, presentará el siguiente discurso de esta serie. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. Lo llamaron el Nazareno.
Para comenzar, veamos otro fragmento de las buenas noticias según Jesús. Después daremos respuesta a las 3 preguntas que estamos analizando en esta serie de discursos. ¿Qué se profetizó? ¿Cómo se cumplió la profecía? ¿Y por qué fue extraordinario su cumplimiento? Cuando Herodes murió, entonces el ángel de Jehová se le apareció en un sueño a José, que estaba en Egipto. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían quitarle la vida al niño. Por lo tanto, él se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Y se quedó a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que se había dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. Respondamos a la pregunta primera. ¿Qué se profetizó? Pues como hemos visto al final de este vídeo, se profetizó que al Mesías, a Jesús, lo llamarían el Nazareno. Parece ser que con estas palabras se está haciendo referencia al libro bíblico escrito por el profeta Isaías, donde se menciona que el Mesías prometido sería un brote de las raíces de Jesé, el padre del rey David. Leamos este detalle en el libro bíblico de Isaías, capítulo 11, los versículos 1 y 2. Isaías, capítulo 11, los versículos 1 y 2, y aquí podemos leer lo siguiente. Del tocón de Jesé crecerá una ramita, y un brote de sus raíces dará fruto. Y el Espíritu de Jehová se asentará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Las referencias al Mesías con el término brote no es solo del profeta Isaías. Como se mencionó en el fragmento que hemos visto, el apóstol Mateo habla de profetas, en plural. Así que tal vez esté refiriéndose a los profetas Jeremías y Zacarías. Pero, ¿por qué podemos decir esto? Porque en la Biblia también encontramos referencias parecidas a esta en los libros que escribieron estos profetas. Por ejemplo, el profeta Jeremías escribe sobre un brote para David, un brote justo. Y por otro lado, el profeta Zacarías menciona a un rey que también sería sacerdote, y se dice de él que se llama brote. Pero, ¿cómo se relacionan las referencias de este brote con la profecía que estamos analizando sobre Jesús y Nazaret? Para entender la relación, demos respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Antes hemos mencionado que Mateo, uno de los escritores del Evangelio, mencionó esto. Leamos lo que mencionó en el libro bíblico que lleva su nombre, el Evangelio según Mateo, el capítulo 2, versículo 23. Mateo, capítulo 2, versículo 23. Y aquí leemos lo siguiente. Y se quedó a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que se había dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. Acabamos de leer la razón por la que al Mesías, a Jesús, se le conoce como el Nazareno. Mateo escribió que Jesús se crió en la ciudad de Nazaret. Así que el término nazareno se convirtió en un calificativo que se usó para referirse a Jesús por su lugar de procedencia. ¿Cómo relacionamos entonces este término brote con lo que mencionaron los profetas? El nombre de la ciudad donde vivió Jesús mientras estuvo en la tierra, Nazaret,
probablemente significa ciudad del brote. Este término se puede relacionar con la palabra hebrea netzer, que significa brote, retoño o rama. Aunque Nazaret sería la ciudad que vería crecer al Mesías, parece que la gente le daba muy poca importancia y la consideraba una ciudad insignificante, al menos para que el Mesías prometido viniera de allí. Incluso Natanael, quien después llegó a ser discípulo de Jesús, dijo en una ocasión: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, el propio Jesús, después de resucitar, se llamó a sí mismo el Nazareno. No cabe duda de que haciendo esto, Jesús estaba aceptando y utilizando ese nombre. Analicemos y demos respuesta a la tercera pregunta relacionada con esta profecía. ¿Por qué fue extraordinario su cumplimiento? La profecía decía que el Mesías sería llamado el Nazareno, y hemos visto que a Jesús, al Mesías, se le llegó a conocer por ese nombre. Además, hemos analizado la relación que existe entre el Nazareno con el brote mencionado en las profecías de Isaías, Jeremías y Zacarías. Todo lo que ocurrió para que esto se cumpliera no pudo ser pura casualidad. Veamos algunos detalles que nos demuestran la verdad de esta afirmación. En el vídeo que vimos al comienzo, se mencionó que los padres de Jesús regresaron a la tierra de Israel y se quedaron a vivir en la ciudad llamada Nazaret. La decisión que tomaron los padres determinó el cumplimiento de esta profecía, ya que Jesús, siendo un niño pequeño, no pudo haber escogido criarse en esta ciudad, lo que le llevó a conocerse con el nombre el Nazareno. Otro detalle que se mencionó en el vídeo que hemos visto está relacionado con el calificativo del Nazareno y nos ayuda a ver que no es una coincidencia, sino el cumplimiento de una profecía. Está relacionado con su lugar de nacimiento y los años donde pasó parte de su infancia. En un discurso de esta serie hemos analizado que el Mesías nacería en Belén y hemos visto cómo esto se cumplió. En otro hemos visto cómo el Mesías estaría en Egipto y también hemos visto que esto se cumplió. Sin embargo, a Jesús no se le conoce como Jesús el Betlemita por haber nacido en Belén o Jesús el egipcio por haber pasado años en Egipto. No, lo conocemos como Jesús el Nazareno, cumpliendo así la profecía que estamos analizando. En cuanto a la relación de ser conocido como el Nazareno y las profecías de Isaías, Jeremías y Zacarías en cuanto al brote o ramita del tocón de Jesé, también es extraordinario el cumplimiento de esta profecía. En las Escrituras, a los gobernantes y a los reyes se les comparaba con árboles grandes, árboles majestuosos. En cambio, al Mesías, al rey más importante, se le comparó con un pequeño brote que sale del tocón de Jesé, como leímos en Isaías capítulo 11. Sí, los comienzos del Mesías serían modestos y quienes lo observaban no creerían probable que fuera a convertirse en alguien tan importante. El cumplimiento de esta profecía decepcionó a los que verán que Jesús empezara a gobernar inmediatamente. De hecho, se volvieron en su contra. Se necesitaría tiempo para que esta ramita o brote, que proféticamente indicaban que el Mesías sería descendencia de Jesé, llegara a ser rey del reino de Dios. Ahora, el hermano Ismael Llueca, siervo de construcción que sirve en la congregación Madrid Ventas, presentará el discurso final de esta serie. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. Llegó cuando estaba predicho. Pues a continuación veamos otro fragmento de las buenas noticias según Jesús y después analizaremos la profecía que se cumplió. Y tienes que llamarlo Jesús. Y Jehová Dios
le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La luz verdadera que alumbra a todo tipo de personas estaba a punto de venir al mundo. ¿Qué es lo que se profetizó? Bueno, hemos visto la llegada de un Salvador para todo tipo de personas, la llegada de Jesús como el Mesías. En esta profecía, hermanos, amigos, vamos a ver fechas y vamos a ver datos, pero tranquilos, no va a ser necesario que saquemos nuestras calculadoras. Tan solo quedarnos con 3 detalles importantes. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se cumple? ¿Y cuánto tiempo transcurre entre estos 2 sucesos? Así que, ¿os parece si analizamos mejor lo que se profetizó leyendo a Daniel, capítulo 9, el versículo 25? Daniel, capítulo 9, el versículo 25. Y es interesante, antes de leerlo, ver la importancia que Jehová le da a esta profecía, puesto que utiliza a un ángel como Gabriel para anunciarle al profeta Daniel lo que vamos a leer a continuación. Dice: debes saber y comprender que, desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías, el líder, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Será restaurada y reconstruida con una plaza y con un foso, pero en tiempos de angustia. Vamos a comprender un poquito mejor qué es lo que se profetizó. Fijémonos primero, ¿cuándo arranca? ¿Qué tiene que ocurrir? Nos dice cuando se emitiera la orden ¿de qué? De reconstruir Jerusalén. Ahí empezaría a contar un tiempo. ¿Pero cuánto tiempo sería? Nos dice 7 semanas más 62 semanas, es decir, 69 semanas, pero 69 semanas de años, que era algo común en la época. Así que esto nos da una cifra que es importante anotar: 483 años. ¿Y después de este tiempo qué pasaría? Hemos leído la llegada del líder, la llegada del Mesías. Es importante destacar que no se refiere al nacimiento de Jesús, aunque este suceso obviamente iba a ser fundamental para que Jesús llegara a ser el Mesías predicho en el tiempo predicho. ¿Cómo se cumplió? Bueno, vamos a verlo. Esto lo vemos un tiempo adelante, nos tenemos que viajar hasta Persia, donde Nehemías relata lo que sucedió. Recordamos lo que tenía que ocurrir: la orden de reconstruir Jerusalén. Nehemías, en el capítulo 2, expresa su sentimiento al rey persa Artajerjes. Estaba preocupado por la situación que estaba viviendo Jerusalén. Así que le dice si puede ir allí a reconstruirla. ¿Qué ocurrió? Si nos vamos al capítulo 2 de Nehemías, versículo 8, nos dice: y el rey me dio las cartas, pues la bondadosa mano de mi Dios estaba conmigo. No fue fruto de la casualidad. Artajerjes no le dijo a Nehemías: mira, ve, haz lo que puedas. Si hubiera dicho esto, tal vez sembraría dudas en esta profecía. No, le dio una orden real y fijémonos que hasta en esta orden aparecía que le iban a facilitar materiales para la reconstrucción de Jerusalén. ¿Y cuándo se emite esta orden? Porque la fecha es importante. Bueno, cabe destacar que en el versículo 1 del capítulo 2 de Nehemías dice que esta orden se emite en el año 20 del reinado de Artajerjes. ¿Y cuándo es esto? Según la historia, el reinado de Artajerjes empezó en el 474 antes de nuestra era, el primer año completo. Así que en el año 20 de su reinado nos lleva al año 455 antes de nuestra era. Ahí empezaría el cronómetro, ahí empezarían a contar los 483 años. Y llegamos a un momento cumbre.
Acompañadme, por favor, a leer Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2, para poder entender el contexto histórico de su cumplimiento. Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernante de distrito de Galilea, su hermano Filipo gobernante de distrito de la región de Iturea y de Traconítide, y Lisanias gobernante de distrito de Abilene, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. Bueno, ¿a qué fecha nos vamos? Nota en el versículo 1, dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Según la historia, ¿cuándo nos lleva esto? Al año 29 de nuestra era. ¿Qué ocurre ahí? Final del versículo 2. Juan recibe un mensaje por parte de Jehová, que fuera a predicar, que fuera a bautizar. Y ahora nos lleva a un momento muy emocionante de esta profecía. Leamos juntos los versículos 21 y 22, por favor. Lucas 3, 21 y 22. Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma. Y del cielo salió una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación. Así, ¿verdad que es emocionante, hermanos? Como hemos visto, exactamente, conforme estaba predicho, el ungido de Dios, el Mesías, se convirtió Jesús en el año 29 de nuestra era. Emocionante, ¿verdad? Pero no solo es emocionante, también es extraordinario su cumplimiento, porque como acabamos de ver, este cumplimiento no es como quien se asoma en un día gris y dice, mira, parece que va a llover. Hemos visto muchos detalles extraordinarios. Vamos a ver 3 de ellos que hacen que sea extraordinario su cumplimiento. Primero, la anticipación. Hemos comprobado cómo la Biblia predice con muchos años, cientos de años antes, el momento exacto en el que aparecería el Mesías. Pero además nos ha dado todo lujo de detalles. Hemos visto la presencia de un ángel, de reyes, de emperadores, de diferentes civilizaciones. ¿Todo para qué? Para que nosotros no tuviéramos duda de su cumplimiento. ¿Verdad que nuestro Dios hace las cosas de una manera muy elegante? Otro aspecto que hace que sea extraordinaria esta profecía es la conexión con otras profecías. Daniel 9:25, hemos visto reconstrucción de Jerusalén. Un versículo después, Daniel 9:26, nos dice que tras la muerte del Mesías, la ciudad y el templo volverían a ser destruidos. Y la historia nos enseña que en el año 70 el general romano Tito destruyó la ciudad y el templo. Y un último detalle que la hace que sea extraordinaria, la oposición. Veamos el escenario. Reconstrucción de Jerusalén. Los enemigos de Israel quieren impedir esto. Si hubieran impedido esta reconstrucción, hubiera afectado el cumplimiento de la profecía. Pero tal como quien quiere tapar con su dedo la luz del sol, no pudieron impedir que la luz verdadera brillara con fuerza. El Mesías llegó en el momento predicho. ¿Casualidad? No lo parece. Jehová no hace las cosas por casualidad. Solo Él podría predecir algo así. Ningún ser humano es capaz de predecir lo que sí es capaz de predecir por parte de nuestro Dios Jehová. Así, hermanos, ¿qué aprendemos de estas profecías? Pues en esta serie de discursos hemos analizado al menos 6 profecías sobre el Mesías y hay muchas más que sin duda nos fortalecen. A continuación veamos el siguiente vídeo y veremos por qué es significativo que Jehová inspirara muchas profecías sobre el Mesías. Muchas profecías sobre el Mesías se cumplieron en Jesús. Entre ellas, las profecías sobre su nacimiento. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tienes que llamarlo Juan. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? Sobre ti vendrá Espíritu Santo y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será llamado Santo
Hijo de Dios. José también subió de Galilea a Judea, de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén. El ángel de Jehová se le apareció a José en un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De modo que José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Egipto. Y se quedó a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que se había dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. La luz verdadera que alumbra a todo tipo de personas estaba a punto de venir al mundo. Estos son solo algunos ejemplos de las decenas de profecías sobre el Mesías. El cumplimiento de todas estas profecías revela quién es el Mesías prometido. ¿Verdad que Jehová está siendo muy generoso con nosotros en esta asamblea? Este vídeo nos ha enseñado mucho, nos ha ayudado a entender con todo lujo de detalles estas 6 profecías y otras tantas que se cumplieron en el Mesías. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿Con qué lecciones nos vamos? Bueno, pues ¿qué os parece si nos ponemos en la piel de los cristianos del primer siglo y que vieron este cumplimiento o estos cumplimientos sobre el Mesías? Al menos analicemos 3 lecciones y veremos luego la aplicación para nosotros. Muchos de ellos tuvieron que reconocer en el tiempo en el que vivían, puesto que Jehová les ayudó a reconocer que vivían en tiempos importantes con el cumplimiento de estas profecías. Al reconocer estos tiempos les motivó, les ayudó a reconocer el mensaje del reino y aceptar al Mesías. Y esto también les llevó a actuar. Los discípulos de Jesús, por fe en el ungido de Dios, fueron capaces de cualquier cosa, incluso dispuestos a arriesgar su propia vida. ¿Y qué aprendemos nosotros? Bueno, nosotros no cabe duda que también entendemos que vivimos en tiempos emocionantes, que son tiempos que Jehová nos ha ayudado a entender que estamos bajo la presencia celestial de Jesús como Rey en el reino de Dios. También hemos aceptado el mensaje y prueba de ello es que estamos hoy aquí, analizando, estudiando las profecías, porque esto ha fortalecido mucho nuestra fe. Y también actuamos. Hemos dicho que los discípulos del primer siglo estuvieron dispuestos a arriesgar su propia vida. Nuestros jóvenes dirían que parecía que tuvieran superpoderes. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Seguir motivados a predicar con convicción las buenas noticias. Y también hemos aprendido mucho sobre nuestro querido Padre Jehová, ¿verdad? Qué bueno está siendo Jehová con nosotros. El análisis de esta profecía nos ha demostrado que no hay nadie tan sabio y tan poderoso que pudiera haber hecho una predicción como la de Jehová, con tanto detalle, con tanta precisión. Y también, como hemos dicho, nos ha fortalecido nuestra confianza en Jesús como Mesías. Tenemos ahora una fe fuerte en esta figura y nos hace confiar en futuras profecías como las que están por llegar, como la del reinado de 1000 años. Pero, queridos amigos y hermanos, cabe pensar que nuestra fe va a seguir poniéndose a prueba conforme se acerca el día de Jehová. Por eso, ¿qué ocurrirá entonces? ¿Cómo afrontaremos esta prueba? ¿Estaremos preparados? Ahora es el momento de fortalecer nuestra fe en Jesús, nuestro líder, y como hemos visto, una manera de hacerlo es estudiando las profecías sobre el Mesías.
Pues muchas gracias, hermanos, por fortalecer nuestra fe en que Jesús es el Mesías prometido. Pues ahora ha llegado el momento de escuchar el discurso del bautismo. Así que rogamos a los candidatos al bautismo que os sentéis en las filas delanteras centrales si aún no lo habéis hecho. Pues os damos una cariñosa bienvenida a todos los que os vais a bautizar hoy. Esta decisión muestra que habéis puesto vuestra fe en las buenas noticias y habéis actuado en consecuencia. Pero de ahora en adelante, ¿qué os va a ayudar a seguir progresando espiritualmente? Pues escuchad con atención al hermano José Luis Gradilla, precursor regular de la Congregación Madrid, Fuente Carrantona, que responderá esa pregunta en el discurso del bautismo titulado «Sigamos siendo sumisos a las buenas noticias». Queridos candidatos al bautismo, nos alegra mucho veros aquí. Hace algún tiempo llegó a vuestro apreciativo corazón las buenas noticias del reino. Quizás tuvisteis un primer contacto porque vuestros padres son testigos de Jehová y os hablaron acerca de nuestro Dios. En otros casos fue quizás a través de un compañero de trabajo o un compañero de estudios, o tal vez mediante la predicación pública o de casa en casa. En cualquier caso, lo que nos alegra es el resultado, veros hoy aquí sentados para expresar vuestra dedicación a Jehová mediante el bautismo. Si ahora miramos hacia adelante en el tiempo, lo que estáis haciendo hoy pone un magnífico cimiento, una extraordinaria base para vuestro futuro. Vamos a notar, por favor, lo que dice el texto temático, segundo a los Corintios, capítulo 9, y leeremos el versículo 13. Segundo a los Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 13. Así, ellos le darán gloria a Dios porque estas labores de socorro prueban que ustedes son sumisos a las buenas noticias acerca del Cristo, como ustedes declararon públicamente y que son generosos en sus contribuciones para ellos y para todos. En el caso de aquellos cristianos, ellos estaban dando gloria a Dios debido a su conducta y también debido a su conducta estaban demostrando que eran sumisos a las buenas noticias del reino. En vuestro caso, hoy también el paso del bautismo demuestra que sois sumisos a las buenas noticias del reino. Y a partir de ahora, ¿cómo podéis demostrar que seguís siendo sumisos a estas buenas noticias? ¿Qué podéis hacer adicionalmente para poner unos buenos cimientos para vuestra vida futura? Bueno, en este discurso vamos a ver tres pilares fundamentales. Veremos en primer lugar la importancia de tener buenos hábitos en sentido espiritual. En segundo lugar, lo recomendable de ponerse metas espirituales en vuestras vidas. Y finalmente, lo importante que es aceptar la ayuda de los hermanos maduros que están deseando ayudaros. Hablemos de la primera de ellas, ponerse buenos hábitos espirituales por delante. Para seguir siendo sumisos a las buenas noticias del reino, es necesario disfrutar de una buena salud espiritual. Para entenderlo bien, podemos pensar en la salud física. Para disfrutar de buena salud física es necesario tener una buena alimentación, una alimentación variada, que contenga todos los nutrientes. Es necesario también dormir lo suficiente y es recomendable hacer algo de ejercicio. Pues en sentido espiritual pasa algo parecido. Para tener buena salud espiritual tenemos que tener buenos hábitos necesarios para nuestro bienestar espiritual. Hablaremos en esta conferencia de 4 hábitos en particular. El primero de ellos es leer la Biblia todos los días. Leer la Biblia es una costumbre muy saludable, pero no se trata solamente de abarcar algunos capítulos, pasar algunas páginas de las Escrituras, sino se trata realmente de captar el sentido de las verdades que Jehová quiere transmitirnos. Claro, para hacer eso, además de leer o estudiar la Biblia, hay que añadir también la meditación y la oración. Cuando oramos antes de estudiar, preparamos el corazón para recibir el mensaje que recibimos de parte de Jehová. Además, si nos esforzamos por meditar en lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando, conseguimos autoevaluarnos honradamente delante de Jehová.
y eso nos permite detectar algún asunto que haya que ajustar y cuando nos damos cuenta de ello, pedir a Jehová su Espíritu Santo para hacerlo lo antes posible. En segundo lugar, es muy importante asistir regularmente a las reuniones de la congregación. Seguramente recordáis el texto de Hebreos 10, 24 y 25, donde nos dice que tenemos que animarnos unos a otros y más al ver que se acerca el tiempo del fin. Bueno, ese texto ha tenido todo el sentido del mundo desde siempre, pero parece que cobra un vigor especial cuando nos vamos acercando cada vez más al fin de este sistema de cosas. Un miembro del cuerpo gobernante, hablando acerca de la importancia de las reuniones, dijo lo siguiente: «Para mí, el reunirme con los hermanos es uno de los mayores placeres de la vida y una fuente de estímulo. Cuando estoy entre ellos, entre los hermanos, siento que estoy en casa con mi familia, en un paraíso espiritual». ¿Te sientes tú igual, querido candidato al bautismo, cuando asistes a las reuniones de congregación? Tercer hábito: predica las buenas noticias con regularidad. Cuando hablamos de la predicación, seguramente que vienen a nuestra mente los apóstoles y también los cristianos del siglo I. Jesús puso un ejemplo de tal calado que ellos no podían comprender ser cristianos y no participar en la obra de predicar. Y esto armoniza muy bien con el tema de nuestra asamblea: prediquen las buenas noticias. Vamos a ver dos textos bíblicos donde las Escrituras nos recuerdan lo importante que es participar en esta obra. Busquemos, por favor, en primer lugar, Hechos en el capítulo 5, el versículo 42. Hechos en el capítulo 5 y el versículo 42. «Y todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas noticias acerca del Cristo, Jesús, en el templo y de casa en casa». A pesar de la prohibición del Sanedrín de que no continuaran predicando, aquellos discípulos siguieron dando prioridad en su vida a las buenas noticias. Como dice el texto, todos los días, nada ni nadie podía impedir que continuaran predicando. Repasemos ahora el ejemplo del apóstol Pablo, según lo encontramos en Hechos 17, 17. Busquemos juntos también, por favor, esta cita, Hechos 17, 17. «Así que se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que adoraban a Dios, y todos los días hacía lo mismo en la plaza de mercado con los que estuvieran por allí». Dice que predicaba en la plaza de mercado. Aquel lugar era más que un mercado meramente, era el punto de encuentro más importante que había en Atenas. Era habitual que los intelectuales de la época se juntaran allí para mantener sus tertulias. Bueno, pues allí en medio encontramos al apóstol Pablo predicando las buenas noticias todos los días, como dice el texto que hemos leído. Pues además de estos ejemplos del pasado, hoy también contamos en nuestras congregaciones con hermanos y con hermanas que tienen muchísima experiencia en el ministerio. Si os acostumbráis a predicar regularmente con ellos, cada vez os haréis más hábiles en el ministerio. Cuantos más hábiles seáis, más vais a disfrutar de participar en la predicación. Y el cuarto hábito que queremos mencionar: mantente al día, mantente actualizado. La organización de Jehová nos capacita continuamente. Recientemente hemos recibido una ayuda magnífica, que es el folleto Hacer discípulos, una obra de amor. Esta herramienta magnífica tiene 12 lecciones. Cada lección contiene una cualidad que es necesaria, imprescindible para participar en la obra de hacer discípulos. Por mencionar algunas, se menciona el interés sincero, la empatía, la sencillez, el sentido de compromiso. Bueno, cada lección abarca un relato bíblico en el que aparece Jesús como protagonista o también algún cristiano del siglo I y pone de manifiesto una cualidad útil para la predicación. Veréis que todas las cualidades que se mencionan en este folleto son útiles en general para el ministerio, pero hay algunas específicas útiles para comenzar conversaciones, otras son útiles para hacer revisitas y otras también muy útiles para hacer cursos de la Biblia. Por eso, la recomendación para los que hoy os vais a bautizar es la siguiente: estudia en profundidad el folleto Una obra de amor y esfuérzate por ponerlo en práctica en tu ministerio. Bien, hasta aquí hemos visto
que tenemos que desarrollar buenos hábitos en sentido espiritual. Hemos visto 4 hábitos que tenéis que tener en cuenta. Veamos la segunda ayuda que tenemos para seguir siendo sumisos a las buenas noticias del reino. Nos referimos a ponerse metas espirituales. Y todos vosotros, queridos candidatos al bautismo, habéis escuchado muchísimas veces que es importante ponerse metas. Seguramente que habéis escuchado esta frase: para el que no sabe a qué puerto se dirige, no hay ningún viento favorable. Esta frase, que se atribuye a un filósofo del siglo I, tiene una verdad innegable. Para que la vida tenga sentido, es necesario ponerse metas, especialmente metas espirituales. En las Escrituras encontramos al apóstol Pablo recomendando a Timoteo que se pusiera metas en sentido espiritual. Leamos juntos, por favor, el texto de 1 Timoteo, en el capítulo 4, y leeremos versículos 12 al 16. 1 Timoteo, capítulo 4, 12 al 16. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Mientras llego, sigue aplicándote en la lectura pública, en aconsejar y en enseñar. No descuides el don que tienes y que recibiste mediante una profecía cuando el grupo de ancianos te impuso las manos. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate de lleno a ellas para que todos vean claramente tu progreso. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Bueno, vemos que el apóstol Pablo animó a Timoteo a ponerse metas en sentido espiritual. Por ejemplo, desarrollando cualidades espirituales, que se han alistado algunas de ellas en el texto que hemos leído, y también metas en el campo de la enseñanza. Le dijo que se esforzara por ser un buen lector, un buen maestro o también un hábil consejero. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué metas podrías ponerte tú, candidato al bautismo, para seguir progresando en sentido espiritual? Vamos a mencionar 6 metas que podéis poneros delante de vosotros, no todas a la vez, pero progresivamente, después de vuestro bautismo, podéis ir abordando cada una de ellas porque será una influencia muy positiva en vuestro avance. En primer lugar, la importancia del estudio personal. ¿Podrías ser más regular y constante en tu estudio? ¿Podrías estudiar cosas más profundas? Quizás podrías hacer un proyecto de investigación sobre alguna profecía bíblica que te cueste especialmente entender. Segunda meta, la oración. Cuando le oras a Jehová, ¿podrías abrirle tu corazón más ampliamente a Jehová, derramar tu corazón delante de Jehová y pedirle su ayuda, también comentarle tus temores? Bueno, en este punto conviene recordar que Salmo 141, 1 y 2, compara las oraciones a ofrecer incienso preparado. El incienso, en la época bíblica, llevaba una fórmula muy específica, lo cual requería una preparación muy cuidadosa. Pregúntate entonces, ¿realizo mis oraciones de forma pausada y pensando lo que digo? Una publicación preguntó lo siguiente: ¿cómo son tus oraciones? ¿Se podrían comparar a mensajes cortos o a una conversación tranquila y pausada con nuestro Dios Jehová? Hay que recordar que la calidad de nuestras oraciones reflejan el grado de amistad que hemos conseguido alcanzar con nuestro Dios Jehová. Tercero, prepara comentarios breves para participar en todas las reuniones si es posible. Si te preguntaran por qué vas a las reuniones, ¿qué dirías? Pues quizás apuntarías, para alabar a Jehová. O también podrías decir, para animar a otros y recibir ánimo. Y lo cierto es que cuando participamos con nuestros comentarios, logramos esos 2 objetivos. Alabamos a Jehová con nuestros comentarios y animamos también a los que nos escuchan. Por eso, ponte la meta de prepararte varios comentarios breves. Por lo general, los comentarios cortos y sencillos son los que más animan y también los que mejor se recuerdan. Cuarta meta. Esfuérzate por empezar conversaciones en la predicación y utilizar también nuestras herramientas digitales. Tenemos que admitir que nuestra forma de predicar ha cambiado. Ahora tratamos de conversar con la gente
Y podemos conseguirlo si de forma natural permitimos que la conversación vaya fluyendo y podemos tocar el corazón de la persona que nos escucha. Eso va a hacer que la persona se sienta más cómoda y también esté dispuesta a conversar con nosotros. Después, quizás podemos dirigirla a nuestro sitio de internet o mostrarle algún vídeo de nuestra página. Conseguir esto va a hacer que te sientas mucho más feliz en el ministerio. En quinto lugar, pensemos ahora en la familia. Podría ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hija. Es muy importante recordar que si, por ejemplo, tu familia no es testigo de Jehová, el ejemplo que tú des tendrá mucho más fuerza que las palabras. Así que puede ser que ellos, sin una palabra, sean ganados o sean atraídos también hacia la verdad. Y si tu familia es testigo de Jehová, pues podrás aportar tu granito de arena para que vuestro hogar sea un lugar más feliz y más tranquilo. Y la sexta meta, podrías buscar maneras de ayudar a los hermanos que han sido víctimas de desastres naturales o víctimas de la guerra y que quizás están llegando a nuestro país, como sucede con hermanos ucranianos o rusos. Bueno, si recordáis el texto temático, y lo podemos volver a releer, 2 Timoteo capítulo 9, el versículo 13, dice: ellos le darán gloria a Dios porque estas labores de socorro prueban que ustedes son sumisos a las buenas noticias acerca del Cristo. Si notáis, dice las labores de socorro. Se pueden considerar como servicio sagrado a Jehová. La nota de estudio de Hechos 11:29, donde dice decidieron enviarle ayuda, se entiende que ayuda humanitaria, en la nota dice ministerio de socorro. Así que lo llama un ministerio para realzar la importancia que tienen las labores de socorro. Así que tenemos por un lado el ministerio de la predicación, del que estamos hablando mucho, pero también tenemos el ministerio de socorro. Así que hasta aquí hemos visto que el bautismo no es el fin de la carrera, realmente el bautismo es el comienzo de ella y poneros metas espirituales va a ser una gran ayuda para vosotros. Igualmente, como dijimos hace unos minutos, la importancia de cultivar buenos hábitos espirituales. Muchos hermanos que os han precedido en la decisión de bautizarse han hecho esto antes y después de su bautismo. Vamos a hablar a continuación con dos de ellos. Hablaremos con la hermana Pilar San Román, que lleva 51 años bautizada, y también con el hermano Marcos Martín, que se bautizó hace algo menos de un año. Preguntamos en primer lugar a la hermana Pilar. Pilar, ¿cómo te ha beneficiado tener buenos hábitos espirituales? Bueno, después de mi bautismo me di cuenta de que tenía que hacer mía la verdad. Y para eso tenía que estudiar a profundidad, leer los textos, etc. No conformarme solo con subrayar. Y como me gustan mucho las profecías, pues hice un proyecto de investigación. Eso fortaleció mi fe y además pues me ayudó a explicarlas con mayor claridad. Claro, sabemos que Jesús nos prometió que en Juan 14:26 que el Espíritu Santo nos iba a hacer recordar las cosas, pero no nos engañemos, no nos va a hacer recordar nada que no hayamos estudiado de antemano. Así que tener estos buenos hábitos de estudio me ha ayudado primero a fortalecer mi confianza y amor por Jehová y después también pues a enfrentarme a obstáculos que vendrían a lo largo de la vida y por supuesto a perseverar en el percursorado. Qué bien. ¿Y qué has hecho para ayudar a otros, especialmente a los nuevos? Bueno, siempre me ha gustado animar a los nuevos a ponerse metas espirituales, sobre todo a las personas que estudian conmigo. Y estoy muy contenta porque he de decirte que varias de ellas han emprendido el percursorado regular. Por ejemplo, hace años empecé a estudiar con una señora que estaba embarazada en ese momento, después dio a luz una niña, y un poco más tarde también empecé a estudiar con su hija mayor. Y he tenido la gran satisfacción de ver cómo las tres acudían como estudiantes a la última escuela de precursores que se hizo por Zoom. Ahora ya más temprano, ahora hace menos tiempo, pues una familia de la congregación, que 2 de sus miembros se han bautizado hace muy poquito, pues les animé a que cogieran el auxiliar todos mientras venía la visita del superintendente de circuito. Y bueno, pues me animó a mí también mucho el ver que lo consiguieron. Así que bueno, pues meditar en estas y otras experiencias me hace sentir feliz, porque veo que puedo ayudar a otros. Qué bien, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. A continuación,
A continuación hablaremos con nuestro hermano Marcos. Marcos, ¿cómo te ha beneficiado ponerte metas espirituales en tu vida? Pues han sido vitales. Era justo lo que necesitaba para motivarme. Y es que cuando tienes las metas y la motivación, es justo cuando surge ese espíritu que te da las fuerzas, ¿no?, para conseguir estas mismas. Por ejemplo, al principio, antes de bautizarme, tuve un tiempo en el que estuve dudando de si asistir a las reuniones o predicar me haría realmente feliz. Pero después de una seria reflexión y demostrarme a mí mismo y comprobar que Jehová es el Dios verdadero, entonces fue cuando me decidí por bautizar, ¿no? Y bueno, pues esto sucedió hace menos de un año y lo conseguí. Y luego, pues la siguiente meta era la de hacerme precursor regular y lo he conseguido hace un mes. Y bueno, ojalá, espero que en un futuro, si Jehová me lo permite, pueda asistir a la escuela de precursores o la de evangelizadores algún día. Muy bien. ¿Y cómo te han ayudado a progresar los ancianos y otros hermanos maduros? Pues mira, voy a citar dos casos. Por ejemplo, antes de bautizarme, pues sucedió algo muy bonito. En esos tiempos de dudas, un anciano quedó conmigo. Y como yo estaba involucrado en temas de ONGs, pues ahí entonces es cuando estaba convencido de que el hombre podría cambiar el mundo. Hasta que este hermano, este anciano, me hizo comprender cómo en realidad trabajar por Jehová le daría mucho más sentido a mi vida. Y entonces es pues eso, cuando una vez bautizado podría participar en muchas actividades como las labores de socorro, esa cooperación en Betel, aquí o por el mundo, y eso me dio un impulso vital, ¿no?, muy grande. Y bueno, el segundo ejemplo es el anciano que me dio el estudio. Dedicó todo el tiempo del mundo para ayudarme a resolver todas las dudas profundas, y así es como conseguí, pues, bueno, ver eso y cómo de todo corazón dio tanto esfuerzo. Es algo que le tengo que dar las gracias a Jehová por haberme podido permitir estar en su pueblo y dedicarle mi vida. Pues muchas gracias también por compartir con nosotros tu experiencia. En estas dos entrevistas hemos visto de forma práctica cómo es muy importante tener buenos hábitos, como por ejemplo el estudio personal, y también la importancia de ponerse metas espirituales que son como el combustible que nos ayudan a seguir avanzando. Veamos ahora la tercera ayuda disponible para seguir siendo sumisos a las buenas noticias: aceptar la ayuda de hermanos maduros. La congregación para nosotros es un valiosísimo regalo que nos ha hecho Jehová. Ninguno de nosotros debería darlo por sentado, ni pensar que sencillamente la congregación es un medio físico para reunirnos como si fuera un club social. Para todos nosotros, la congregación es un oasis en sentido espiritual. En ella recibimos la enseñanza que proviene de Jehová y el ánimo que nos aportan los hermanos de nuestra congregación. Pensemos por un momento primero en la enseñanza. Jehová, en las reuniones de congregación, te ofrece la sabiduría necesaria para ayudarte a cumplir con tu dedicación a Él. Veamos el texto, por favor, juntos, de Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Os invito a buscar esta cita, Proverbios, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque Jehová es quien da sabiduría, de su boca vienen conocimiento y discernimiento. Él reserva sabiduría práctica para los que son rectos. Es un escudo para los que viven en integridad. Qué interesante. Dice que Él reserva sabiduría práctica para los que son rectos, para los que están dedicados a Él, para los siervos suyos. Así que Jehová te brinda una oportunidad tan generosa que no puedes desaprovechar. Mediante las reuniones de congregación, Jehová te va a ayudar a tener las fuerzas necesarias para seguir adelante. Por eso, aprovéchalas al máximo, presta cuidadosa atención y trata de aplicar todo lo que aprendas en las reuniones. En segundo lugar, decíamos que las reuniones de congregación para nosotros también son una fuente de estímulo y de ánimo, y nos permiten hacer frente a las tentaciones o las dificultades que vayan apareciendo por vuestro camino a medida que vais avanzando como cristianos. Por eso es importante que hagáis buenos amigos dentro de la congregación. Os animamos a acercaros a los hermanos de vuestra congregación, a hacer amistades fuertes que os ayuden a estar bien anclados a la congregación. Podría decirse que la congregación debe ser el eje de tu vida. El eje de tu vida. Los ancianos en particular estarán encantados de ayudarte.
Seguramente recuerdas lo que menciona Hebreos 13:17 refiriéndose a los ancianos. Vamos a leerlo juntos, por favor. Hebreos en el capítulo 13 y leeremos el versículo 17. Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Si te das cuenta, dice, están cuidando de ti. La versión anterior de la traducción del Nuevo Mundo decía, velando por las almas de ustedes. Los ancianos de tu congregación se van a desvivir por ayudarte a mantener tu relación personal con Jehová. Por eso confía en tus ancianos. No dudes en contarles cómo te sientes. Puedes estar seguro o segura de que os van a brindar toda la ayuda que necesitéis para mantener vuestra relación con Jehová. Considera esa ayuda como si viniera directamente de Jehová, precisamente porque es así. Jehová ha puesto a los ancianos para cuidarte. Son imperfectos, es verdad, pero son un magnífico regalo que Jehová te ha hecho para bendecirte y darte el apoyo que necesitas. Bueno, como hemos visto en el programa de esta asamblea, Jesús predicó las buenas noticias, pero no se conformó solamente con la predicación. Jesús vivió a la altura de lo que él mismo predicaba. Por eso sus enseñanzas tuvieron tanta fuerza y puso un magnífico ejemplo para cada uno de nosotros. Por eso si ahora todos nosotros, los candidatos al bautismo y todos en general, nos esforzamos por seguir los pasos de Jesús, recibiremos muchas bendiciones ahora y también muchas bendiciones en el futuro. Leamos juntos, por favor, la promesa que encontramos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 19. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro, para que logren aferrarse a la vida que realmente es vida. Este mundo pronto acabará y viviremos en el nuevo mundo bajo el reinado de Jesús. Así que hoy, queridos candidatos al bautismo, con vuestro paso, el paso que estáis dando, expresando vuestra dedicación mediante el bautismo, estáis colocando unos cimientos magníficos que os van a permitir disfrutar en el futuro de la vida que realmente es vida. Para lograrlo, recordamos los 3 pasos que hay que dar. Tener buenos hábitos en sentido espiritual, poneros metas espirituales y aceptar la ayuda de los hermanos maduros que os rodean. Por eso, teniendo en mente la vida eterna, sigamos siendo sumisos a las buenas noticias. Ahora me gustaría pediros, queridos candidatos al bautismo, que os pongáis de pie, por favor. Ha llegado el momento de hacer declaración pública de vuestra dedicación a Jehová. Voy a formular 2 preguntas. Después de cada una de ellas, os pediré vuestra respuesta para que podáis responder con una voz potente y fuerte. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has dedicado a Jehová? ¿Y has aceptado que Jesucristo es el medio que Dios ha provisto para la salvación? ¿Tu respuesta, por favor? ¿Comprendes que al bautizarte demuestras públicamente que eres testigo de Jehová y que desde ahora formas parte de la organización de Dios? ¿Tu respuesta, por favor? Bueno, pues vuestras claras respuestas afirmativas demuestran que satisfacéis los requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehová. A continuación haremos una oración a Dios para pedirle su bendición sobre los candidatos al bautismo. Bueno, pues ahora os invitamos a todos a poneros de pie para entonar junto con los candidatos la canción número 24 que lleva como título Subamos a la montaña de Jehová. Está basada
en Isaías capítulo 2, 2 al 4.